Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Enviamos un saludo hasta sus hogares. Queremos recordarles que les amamos mucho, que les bendecimos, les extrañamos. Pero yo creo que el Señor ya muy pronto nos va a permitir poder congregarnos nuevamente y estar así en comunión unos con otros. Pero mientras ese tiempo llega, podemos congregarnos de esta manera, tú en tu casa, nosotros acá, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Quiero que me acompañes, mi amado hermano, a un tiempo de oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Que el Señor nos dirija, nos guíe, nos enseñe, nos hable, nos dé todo aquello que Él quiera darnos en esta noche. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Papito, por este día que nos regalaste. Gracias porque cada uno de nosotros fue a sus tareas, hizo lo que tenía que hacer. Y ya estamos ahora, Señor, listos, preparados para escuchar tu palabra, para oír lo que tú tienes para nosotros. Y yo quiero pedirte, Señor, que por misericordia a cada uno de nosotros tú derrames tu Espíritu Santo, tú derrames esa revelación, esa unción, Señor. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Anula todo conocimiento humano, toda sabiduría, todo pensamiento humano, todo pensamiento altivo, Señor, lo doblegamos a nuestro Señor Jesucristo, y que seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, el que me guíes, me enseñes, me guíes, me dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El tema de esta noche, aunque solamente lo vamos a comenzar, no vamos a poder terminarlo porque es un poco extenso y queremos irlo explicando así de una manera clara y sencilla. Entonces vamos a ir despacio, pero el tema es los 5 ministerios. Hemos venido hablando bastante ya acerca del perfil de la novia, y una de las cosas que la novia tiene es que se viste. Tiene una vestidura, tiene una cobertura, y esa vestidura la da precisamente la da el Señor a través de los 5 ministerios. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto nos está hablando de los dones del Espíritu Santo, y está diciendo que los dones, precisamente como se llaman, ¿verdad? Dones del Espíritu Santo, los reparte, los da el Espíritu Santo. Sin embargo, en el verso 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí no está hablando ya del Espíritu Santo, sino que acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando no de dones, aunque algunas Biblias lo traducen como dones. Está hablando de ministerios, y la palabra que se usa acá, la palabra griega, es doma. En el verso anterior, en el verso 4, donde dice diversidad de dones, es la palabra charisma, mientras que en el verso 5 ya es la palabra doma, y doma los da nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces nos está hablando de dones, de ministerios y de operaciones. Son 3 cosas diferentes, o que las da diferente persona. Las operaciones son hechas por el Padre, los domas por nuestro Señor Jesucristo, y los dones por el Espíritu Santo. El Señor se ha comunicado con nosotros desde la antigüedad, desde siempre, y Él se ha venido manifestando de diferentes maneras. Primero se manifestó el Padre. Tenemos el tiempo, por decirlo así, un tiempo en el que el Padre se comunicaba con nosotros, con el mundo, con su creación. Y entonces eso se conoce como el tiempo del Padre. Pero luego viene una nueva
un nuevo tiempo, y es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y Él, entonces, en el tiempo del Padre, Él dio operaciones. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dice, antes de ascender a los cielos, Él dio domas o dio ministerios, dio dones en forma de hombre. Y en este tiempo es el Espíritu Santo el que está. Y el Espíritu nos da dones. Y ya hemos hablado de los dones, ya hemos hablado un poco también de los domas. Y es precisamente nuestro tema de esta noche. Dice Efesios capítulo 4, verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa palabra dones es la palabra doma, que se refiere a regalos en forma de hombre. Esos los da directamente nuestro Señor Jesucristo. En el verso 11, entonces dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces nuestro Señor Jesucristo repartiendo los domas y eso con el objetivo, dice el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una razón por qué nuestro Señor Jesucristo dejó esos domas, esos dones en forma de hombre, esos regalos en forma de hombre. Y es porque Él los dejó para capacitar a los santos. Entonces, es necesario que tú te capacites. El Señor quiere que tú te capacites, que tú seas perfeccionado. Y para eso dejó el Señor los 5 ministerios. Entonces, nuestro tema de esta noche es los 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito de esos 5 ministerios? Eso lo dice Efesios 4:11 en adelante, que Él dejó, Él mismo constituyó. Y entonces dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, pero es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Entonces hay capacitación y hay edificación del cuerpo de Cristo. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, ¿para qué están los 5 ministerios? Para que nos capacitemos, para que seamos edificados y para que no seamos como niños. A un niño tú lo tomas y le dices, mira, fíjate que si te pones esto, con esto vas a ver lo que hay en la luna. Y si el niño no lo conoce, entonces se va a quedar asombrado el niño y lo va a creer, porque los niños todo lo creen. Entonces nosotros no tenemos, en ese sentido no tenemos que ser como niños, sino que tenemos que estar bien enseñados, bien discipulados, o sea, edificados y capacitados, para que no cualquiera que venga nos quiera engañar. No nos va a poder engañar, porque cuando alguien venga y diga, el Señor Jesucristo dijo, si alguien os dice, venid aquí, que aquí está el Cristo, dice, no vayáis, porque los está engañando. Entonces nosotros ya vamos a saber, no, nosotros sabemos que Cristo no va a venir de esa manera. Yo sé que cuando Cristo venga, Él se va a detener en las nubes y nosotros seremos arrebatados. No es cuestión de ir a ver allá, no. A Él lo vamos a encontrar en las nubes para las bodas del Cordero. Y si alguien viene a decirte, mira, ¿y ustedes por qué hablan tanto de arrebatamiento? ¿Por qué hablan de bodas del Cordero? Si eso no es cierto, eso es mentira. Tú ya sabes lo que dice la palabra.
a ti ya no tan fácil te van a engañar. Pero el enemigo va a querer engañar, porque eso es lo que desea el enemigo, engañarnos. Pero nosotros ya no tenemos que ser como niños, tenemos que ser ya esos que han sido edificados, que han sido capacitados. Ahora, ¿para qué dejó el Señor? Aparte, bueno, ya vimos para qué los dejó. Dice a fin de perfeccionar a los santos, de capacitarlos, de edificarlos. Pero mira también Jeremías nos da una lección, una enseñanza acerca de por qué razón el Señor dejó a los ministros, a los 5 ministerios. Esto no es solo de apóstoles, no es solo de profetas, sino es de los 5 ministerios. Dice Jeremías capítulo 1, verso 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar y para destruir y para derrocar. Dejémoslo hasta ahí hasta el momento. Para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí hay una planta que no me gusta, la arranco. Para derribar, esto no está bien, la boto, la tiro, esto es derribar, destruir. Hay cosas que hay que destruir, pero no, esto no nos está hablando a nosotros de destruir muebles, de destruir bienes privados o públicos. No nos está hablando de eso, nos está hablando de cosas que hay en el alma. Y entonces esas cosas que están en el alma, hay cosas que tienen que ser arrancadas de las almas. Y los ministros somos los llamados, somos los que Dios nos ha dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar cosas que el enemigo plantó. Entonces, hay cosas que el enemigo puso en tu alma. Hay cosas que el enemigo está edificando ahí. Y si los está edificando, nosotros tenemos que ir y destruir eso. Destruir las obras de las tinieblas. Los 5 ministerios. Los 5 ministerios fueron dados por nuestro Señor Jesucristo para arrancar, para destruir, para derribar, derrocar todo aquello que el enemigo ha sembrado en tu alma. Después de hacer eso, entonces termina diciendo el verso, para edificar y para plantar. Una vez que se haya arrancado lo que no sirve, una vez que se haya arrancado aquello que el enemigo vino y plantó y sembró en tu alma, lo arrancamos. Y entonces decimos, ahora vamos a sembrar la preciosa semilla. Y una vez ha sido destruida la obra que el enemigo había hecho en tu alma, es tiempo de edificar. Entonces son cosas que los 5 ministerios tienen que hacer en tu vida. Por eso es necesario que tú que tú te sometas, que tú tengas la cobertura de los 5 ministerios. No se trata solo de tener a uno. Bueno, tal vez tú dirás, pero y entonces en la iglesia donde yo estoy solo tenemos pastor, no hay apóstol, no hay profeta. Es que no se trata de la iglesia, se trata de la cobertura que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos cobertura apostólica. En el ministerio hay de los 5. Hay apóstoles, no solo un apóstol, hay varios apóstoles, hay varios profetas, hay muchos pastores, hay evangelistas, hay maestros. Todo eso forma parte del ministerio al que tú y yo nos hemos metido. Entonces estamos bajo un ministerio donde fluyen las 5 unciones, y esas 5 unciones te van a ayudar a ti y a mí y a cada uno de nosotros a arrancar, a derribar, a destruir, a derrocar y luego a edificar y plantar. Entonces, esa es la misión de los 5 ministerios, de cada ministerio. Claro, cada ministerio lo va a hacer como Dios le dio la autoridad, como Dios le dio la gracia para hacerlo.
No lo va a hacer igual un profeta que un pastor. Cada uno va a hacer a su manera, según la gracia que le haya sido dada. Pero estamos bajo esas funciones, bajo esos ministerios, y el Señor trabaja a través de esos 5 ministerios. Dice San Juan, San Juan capítulo 14, verso 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo acá y todos conocemos, todos sabemos todo lo que Él hizo. Tal vez, bueno, el apóstol Juan dijo, o no sé si fue el apóstol Juan o fue Lucas que dijo, si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no alcanzarían todos los libros para poder escribir todo lo que Él hizo. Y ni siquiera cabrían los libros en el mundo para poner todo, para plasmar lo que Él hizo. Entonces nosotros sabemos lo que está escrito en la Biblia, pero hay muchas cosas que no se escribieron. El Señor dejó que se escribiera solo lo que Él quería que se escribiera, pero Él hizo mucho. Él no sanó simplemente a los pocos enfermos que dice ahí la Biblia que sanó. Él sanó a muchos, a multitudes. Dice que llegaban los enfermos por montones y el Señor los sanaba a todos. Entonces, pero imagínate que se escribiera una historia por cada enfermo que Él sanó. Es mucho. Cada milagro que Él hizo, cada palabra que Él dijo, cada enseñanza que Él daba. No están escritas en la Biblia todas las enseñanzas que Él dio. Todo eso no se escribió. Porque como dicen, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlos, ni los libros cabrían en el mundo. Pero entonces dice acá, vosotros haréis cosas mayores de las que yo hice. Yo voy al Padre, pero les dejo la autoridad a ustedes. Les voy a enviar a otro consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces era Dios actuando aquí en el mundo. Era Dios haciendo milagros. Era Dios sanando enfermos. Era Dios enseñando. Y ahora nosotros. Yo no me estoy comparando con el Señor Jesucristo. Dios me libre de compararme. Ni siquiera puedo compararme a uno de los apóstoles. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo os enviaré al otro consolador y Él os enseñará, Él os guiará. Ustedes solo abran su boca y el Espíritu Santo pondrá sus palabras o mis palabras en su boca. Entonces, Él era uno. Ese uno se convirtió ahora en millones y millones. ¿Cuántos cristianos sabemos en el mundo? Cada cristiano es, podríamos decir, un doble de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa que nosotros, por el pecado, por nuestras fallas, por todo, no podemos, no activamos ese poder que está en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Él dijo, les enviaré al otro consolador. Cuando dice al otro, quiere decir otro igual que yo. Entonces, Cristo mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si nosotros tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos hacer lo mismo que hacía Cristo. Exactamente lo mismo que Él hacía, lo podemos hacer nosotros. Y entonces acá dice que nosotros haremos mayores cosas que Él. ¿Por qué? Porque no somos uno. Somos muchos, regados por todo el mundo. Entonces Cristo hacía milagros en Judea, en Jerusalén, en Galilea. Él hacía milagros ahí. Ahora se pueden hacer milagros en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Oceanía, en todo el mundo. Se pueden hacer milagros porque ¿dónde no hay cristianos? Son pocos los lugares donde todavía no hay cristianos. Pero gloria a Dios porque el Evangelio será predicado a toda criatura. Bueno, entonces
el Señor antes de irse, Él dijo, bueno, me voy a ir, pero voy a constituir, voy a dejar 5 ministerios. Él se fue y dejó los 5 ministerios. Y entre esos 5 ministerios tenemos el ministerio apostólico. Ya sabemos cuáles son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Empecemos entonces describiendo al ministerio apostólico. El ministerio apostólico está representado por las alas de águila. La palabra apóstol o apóstoles viene del griego apostolos. Para los que están anotando, es la G652. Apostolos significa uno que es enviado y mensajero. También viene de la palabra apostelo. Es la G649. Y esta se traduce como enviar para un servicio o una comisión. Estos vocablos se relacionan con Cristo y el ministro, porque es lo que es el enviado de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo me voy, pero los dejo a ustedes. Yo me voy, pero es como que yo me quedara, porque los dejo a ustedes, para que hagan lo que yo les mande hacer. Entonces, quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 20, verso 24. Estamos hablando ahora, ya no en sentido general de los 5 ministerios, estamos hablando del ministerio apostólico. Y cuando hablamos de apóstoles, mira lo que dice Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Está hablando como un apóstol. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen o cómo son o cómo tiene que ser un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Porque si lo dejamos como enviado, mensajero, ahí se queda. Pero entonces necesitamos ver la vida de los apóstoles para poder entender cómo son los apóstoles, cómo son los verdaderos apóstoles. Entonces dice acá, el apóstol Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. ¿Cómo tiene que ser un apóstol? Al final de cuentas, un apóstol está dispuesto a dar su vida. Óyeme bien, un verdadero apóstol está dispuesto a dar su vida para el Señor con tal de cumplir su ministerio. O sea, dice, yo fui llamado a ser apóstol, entonces no me importa, ya no me importa mi vida. Y esas son características. Bueno, aquí estamos hablando del apóstol. Pero ¿y si lo pasamos para los pastores? Si pensamos en... Es que el ministerio apostólico, vas a ver que como el ministerio apostólico es el que cubre, es como no es como, es la autoridad que está sobre los otros 4. Entonces, el apóstol está dispuesto a dar su vida por Cristo. No puede... Mira, el apóstol Pablo estaba metido en peligros de muerte, en peligros de... Él dice, en peligros de naufragio. Y dice no sé cuántas veces, en peligro de muerte. Una vez me dejaron porque creyeron que había muerto. En cuestiones de azotes. No sé si dice que 2 veces le dieron 40 azotes menos 1, que son 39.
Y lo dejaban muchas veces porque creían que se había muerto. Y él se volvía a levantar. ¿Cómo seríamos nosotros como ministros hablando de este tiempo? Y el Señor dice, ve a predicar. Vamos a imaginar que Nínive está aquí cerca de la iglesia. Y el Señor dice, ve a predicar a Nínive. Y entonces, bueno, el Señor me mandó a predicar a Nínive. Y me voy a predicar a Nínive. Y solo de la entradita de Nínive me salen unos hombres así con cara de malvados y me dan una paliza y como puedo me logro escapar. Y al otro día el Señor me vuelve a decir, ¿y qué predicaste en Nínive? Señor, es que solo a la entrada me recibieron y me echaron para afuera y aquí estoy. Bueno, no predicaste ayer, ve hoy a predicar a Nínive. Y yo le digo, Señor, Nínive es muy peligroso, Señor, ¿por qué me estás mandando a Nínive? Y el Señor dice, ve a predicar a Nínive. No estoy diciendo que Nínive sea así, estoy poniendo un ejemplo, una suposición. Y entonces yo digo, Señor, no, yo no voy a ir a predicar a Nínive porque es peligroso. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de cumplir, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Ahora pensemos, ¿cómo es el llamado pastoral? ¿Cómo es el llamado pastoral? Porque podría decir, ay no, y yo de aquí en adelante ya aunque las iglesias se empiecen a congregar, nosotros no nos vamos a congregar porque para evitar los contagios, para evitar los problemas, mejor de aquí en adelante ya solo lo vamos a hacer de forma virtual. Si alguien quiere visita, que se conecte y lo visitamos virtualmente. Si alguien necesita oración, oramos por teléfono. ¿Y qué dice el ministerio pastoral? El buen pastor. Estoy hablando, refiriendo a este verso, que el apóstol dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Mi vida le pertenece al Señor. Y entonces dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces no puedo decir, no, ahí sí no, lo siento mucho, pero yo sí no puedo. Entonces los apóstoles están dispuestos a dar su vida por el ministerio. Dice Hechos 4:19, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un apóstol no puede dejar de decir, no puede callar lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha dicho, lo que ha visto, lo que ha oído. Tiene que hablar, no puede quedarse callado, no puede callar lo que ha visto y oído. Ahora bien, en la Biblia encontramos tres tipos de apóstoles. Hay tres apóstoles. Están los apóstoles enviados por el Padre, los apóstoles enviados por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Entonces veamos los apóstoles del Padre. Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, dijimos que hay tres tipos de apóstoles. Los apóstoles del Padre. Y estoy diciendo los apóstoles del Padre, pero en realidad es uno. Porque si no dijera aquí, considerad a Jesús
un apóstol. No dice un apóstol, dice el apóstol. ¿Por qué razón? Porque es el único. Cuando alguien tiene dos hijos y uno dice, se va a referir a uno de ellos, pero va a decir, uno no puede decir el hijo de Bonifacio cuando tiene dos o tres hijos. Porque entonces uno dice, bueno, el hijo de Bonifacio, pero si tiene tres. Entonces, si uno no le sabe el nombre, va a decir uno de los hijos. O le va a dar el nombre. Pero aquí dice, pero si uno dice el hijo de fulano de tal, sí, es el único que tiene. Entonces aquí dice, considerad a Jesús el apóstol. Es el único apóstol que el Padre envió y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, apóstoles del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único apóstol del Padre. Ahora, apóstoles del Hijo. ¿Cuántos apóstoles tuvo nuestro Señor Jesucristo? Y esa es una pregunta. Y si tú tienes dudas, envía tus preguntas ahí en los comentarios y con la ayuda del Señor te las respondemos hoy o te las respondemos en la próxima semana si Cristo no ha venido por su iglesia. Pero en el nombre de Jesús, y si no sabemos la respuesta, la investigamos y te respondemos la próxima semana o te enviamos la respuesta en privado, aunque sería bueno mejor en vez de enviarla en privado, la respondemos la otra semana para que todos puedan aprender. Pero si tú tienes dudas, no te quedes con la duda. No te quedes con la duda. Pregunta. El que pregunta, aprende. Entonces, apóstoles del Hijo. ¿Cuántos apóstoles tuvo nuestro Señor Jesucristo? Esa es una pregunta. ¿Cuántos apóstoles? Ya, el Padre tuvo un apóstol, lo di con versículo bíblico. El apóstol y sumo sacerdote del Padre. Uno. Ahora, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles hay de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez esto es fácil, pero algunos tendrán dudas. Porque algunos dirán, bueno, eran 12, pero uno lo traicionó, quedaron 11. Pero entonces los apóstoles dijeron, sustituyamos a Judas, el traidor, por Matías, y lo sustituyeron, otra vez 12 ahí. Es lo que hay que cambiar la foto, ¿verdad? Entonces, 12. Pero y después algunos dicen, pero ¿y el apóstol Pablo? Y entonces dice, entonces fueron 13. ¿Y cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos apóstoles? Veamos ahí sí que lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versos del 2 al 5, creo yo. Dice, verso 2, Mateo 10, 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, va uno. Andrés, su hermano. 2. Jacobo, hijo de Zebedeo. 3. Juan, su hermano. 4. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Tomás y Mateo, 8. Mateo, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Jacobo, el hijo de Alfeo, 9. Y Tadeo, 10. Simón el cananita, 11. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahí hay 12. Ahí están 12. Tal vez con los nombres puede ser que te confundas un poco. Aquí aparecen 2 que se llaman Simón, pero el primero que aparece dice Simón llamado Pedro. El otro Simón dice que es Simón el cananita. Y en algunos libros le cambian el nombre. Entonces puede ser que en otro aparezca, en vez de Simón, aparezca Pedro de una vez. Pero aquí tenemos una base. 12 apóstoles. El verso 3. Vamos a ver.
El verso 3 dice, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo. Bueno, esto ya te lo había leído. Mateo capítulo 10, verso 6. Dice, sino oíd más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le está hablando nuestro Señor Jesucristo a los 12 apóstoles que Él nombró, que Él llamó. Recuérdate que Él se fue al desierto, tuvo 40 días, ayunó 40 días. Y cuando regresa de su ayuno de 40 días, entonces Él primero se va a bautizar y luego empieza a llamar. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llamó a los 12. Entonces, después de haber llamado a los 12, en Mateo 10:6 dice, sino oíd más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, vemos acá que el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus apóstoles, Él les dio instrucciones a ellos, les enseñó, los preparó y les dice, miren, ustedes van a ir a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Los 12 apóstoles del Cordero, como se conoce, los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, fueron enviados a predicar a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Cuando dice de Israel, está siendo específico. A ustedes los llamé, a ustedes los escogí para que vayan y prediquen a Israel. Entonces, los 12 apóstoles del Cordero fueron llamados y fueron enviados a predicar, a sanar, a liberar, a echar fuera demonios a Israel. Después de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados a predicarle a la casa de Israel. Ellos fueron para que expulsaran demonios, para que limpiaran leprosos, para que resucitaran enfermos, para que resucitaran muertos, sanaran enfermos, predicar a las ovejas perdidas. Ahora, quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces no hay otra razón para decir el Señor Jesucristo tenía 13 apóstoles, tuvo 14 apóstoles. No, el Señor Jesucristo tuvo 12. Y acá en Apocalipsis dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No pueden haber más de 12. No pueden haber más de 12. Así como el Padre tuvo un solo apóstol, no podemos decir después, no, el Padre tenía 3, tenía 4, tenía 5, tenía 10 apóstoles. No, un Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 12, nada más, 12 apóstoles. Ahora, la pregunta es entonces, ¿y qué del apóstol Pablo? Y entonces el apóstol Pablo era apóstol o no era apóstol. ¿Y dónde se mete el nombre del apóstol Pablo si acá dice que la ciudad tenía 12 cimientos y en cada cimiento estaba el nombre de un apóstol? O sea, los nombres de los 12 apóstoles en los 12 cimientos. Entonces el nombre del apóstol Pablo estará en esos 12 cimientos. Pregunto, respóndeme tú. ¿El nombre del apóstol Pablo aparecerá
en alguno de esos 12 cimientos de la ciudad? A ver qué me dicen. Porque estos son los apóstoles del Cordero, los que nombró nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo quiero llevarte ahora a los apóstoles del Espíritu Santo. Es que hay tiempos. No me recuerdo ahorita la palabra con la que se describe esos tiempos. Pero lo importante es que tú me comprendas. Hay un tiempo en el que era el tiempo del Padre. La dispensación, esa palabra no se me venía. Está la dispensación del Padre. En la dispensación del Padre, el Padre era el que hablaba, el Padre era el que hacía, y entonces estaban las operaciones del Padre. En la dispensación del Padre había un apóstol, Jesucristo. En la dispensación de Cristo, que fue cuando los 3 años y medio que Él estuvo predicando en su ministerio terrenal, esos 3 años y medio de su ministerio terrenal, se conoce como la dispensación del Hijo. En la dispensación del Hijo hubieron 12 apóstoles. Pero luego viene la dispensación del Espíritu Santo. Y nosotros ahorita estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Porque el Hijo se fue. Él se fue y Él dijo, pero yo enviaré a otro Consolador. No los dejaré huérfanos. Les enviaré a otro Consolador. Y entonces envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está operando en este tiempo. Entonces ahora hay apóstoles también del Espíritu Santo. Y entonces para ello quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio apostólico ha sido atacado, pero de una manera sorprendente. Apostólico, profético, son los más atacados. Y acá la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo dejó esos dones, esos domas, esos regalos en forma de hombre, los dejó hasta. Hay una fecha límite. ¿Cuándo es ese límite? ¿Cuándo se cumple el tiempo y decir, bueno, aquí, hasta aquí llegan los 5 ministerios? ¿Cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos, no unos cuantos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todavía no hemos llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. Aunque hay algunos que son maduros, más de alguna inmadurez tienen. Pero acá dice hasta que todos lleguemos, no hasta que algunos lleguen. No cuando hayan unos 3 que ya son maduros, no, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar una estatura y esa medida es la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? Hasta que se cumpla el verso 13. Dice el libro de Hechos, capítulo 14, verso 14. Hablando de los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijimos que los apóstoles del Cordero son 12. Y nada más que 12, el Señor se fue y se vino el Espíritu Santo. Y entonces dice acá, Hechos 14, 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles,
Bernabé y Pablo. Los que no creen que hay más apóstoles después de los 12, no sé qué van a hacer con este versículo. Dice acá, pero cuando lo oyeron los apóstoles. ¿Quiénes son esos apóstoles? Bernabé y Pablo. ¿Ellos están dentro de los 12? No. Algunos aceptan, o tal vez la mayoría acepta el apostolado de Pablo, pero no reconocen el apostolado de Bernabé. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O cómo comprenden este verso? Lo que está sucediendo acá es que Bernabé y Pablo estaban predicando en cierto lugar y de repente dice que un hombre llamado Júpiter dijo, adorémoslos. Y ya iban a construir un altar para adorarlos a Pablo y a Bernabé. Y entonces dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. No dice, pero cuando lo oyó el apóstol Pablo y su acompañante o su compañero Bernabé, no, los apóstoles. Está diciendo que los dos son apóstoles, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando que no debe, que al único que se le debe adorar es a Dios. Entonces, ¿por qué te muestro este verso? Para mostrarte los apóstoles del Espíritu Santo. Aquí te estoy mostrando que ellos son apóstoles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Yo no sé si alguien acá está bien claro, pero puede ser que alguien tenga alguna duda y porque son apóstoles del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar porque el Hijo ya no estaba. Segundo lugar porque la Biblia dice que los apóstoles del Hijo son 12. Apocalipsis dice que no hay, o sea, Apocalipsis cierra totalmente la oportunidad de decir, no, eran 13, eran 14, no, eran 12 y ahí se quedó. Ahora, ¿por qué decimos que estos apóstoles entonces son del Espíritu? Porque están en la dispensación del Espíritu Santo, número uno. Número dos, si alguien me encuentra un verso cuando dice, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Si alguien encuentra ese verso, que me lo envíe, que me lo diga para compartirlo con ustedes. Eso sería de mucha utilidad para las notas suyas nada más, porque con este verso para mí es suficiente diciéndoles son apóstoles. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Bueno, apóstoles del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé. Ahora veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Ahí sí que por tradición o por costumbre, no sé cómo llamarle a esto, siempre se ha dicho que la carta a los tesalonicenses la escribió Pablo. Siempre se ha dicho, así se ha enseñado en la clasificación de la Biblia, decimos las cartas paulinas, y entre las cartas paulinas metemos Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, que decimos la escribió Pablo. Pero en realidad acá nos deja bien claro, primera de Tesalonicenses 1:1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, como quien dice, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, les estamos escribiendo, y dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Pregunta, ¿quiénes están escribiendo la carta? La respuesta es Pablo, Silvano y Timoteo.
El destinatario, la iglesia que está en Tesalonicenses. Pero quiero llevarte al verso 5, al capítulo 2, versos 5 y 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Bueno, ¿quién? Vamos a ver, dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros. ¿Quiénes son esos fuimos? ¿Quién está escribiendo ahí? ¿Quién está diciendo, nunca fuimos? Por ejemplo, cuando, cuando nosotros los pastores, ¿verdad? Nosotros les escribimos a ustedes en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y, y decimos ahí: amados hermanos, les bendecimos y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están hablando? Sí, ahí ustedes entienden que estamos hablando la pastora y yo. Entonces acá dice: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. ¿Quiénes son los que nunca fueron? Pablo, Silvano y Timoteo, porque ellos son los que escribieron la carta. Verso 6: ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Quiénes son los apóstoles ahí? ¿Quiénes son los apóstoles? Es que, como me gustaría poder preguntar directamente, decir, a ver, ya ni ganas, y si es que si menciono nombres se me ofenden los que no mencioné, y aquí a que me ponga a mencionar 240 nombres. Entonces, a ver tú, ¿quiénes, quiénes son los apóstoles? Y entonces es obvio que los que escribieron la carta, los tres que escribieron la carta, está diciendo, está Pablo, como él escribe y dice nosotros. ¿Nosotros quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces ya habíamos visto que Pablo es apóstol, pero no habíamos visto que Silvano y Timoteo también son apóstoles. Claro, Timoteo no fue apóstol desde un principio. La Biblia empieza a decir, cuando Pablo habla de Timoteo, dice al hermano Timoteo. Y con el tiempo llega a decir, mi hijo amado. Timoteo, mi amado hijo. Entonces, Timoteo primero, el hermano, el conocido, aquel que llega ahí a la iglesia. Pero Timoteo fue avanzando y alcanzó el nivel de hijo, hijo de Pablo. Entonces, un apóstol tiene un hijo. Ese hijo también se convierte en apóstol, no por ser hijo, sino que tenía el llamado de Dios para ser apóstol. Entonces, pero para llegar a eso, primero se convirtió en hijo. Entonces, ahí Pablo lo demuestra, dice, mi verdadero hijo en la fe. Entonces, ahora, a estas alturas, Timoteo ya es apóstol, juntamente con Silvano, otro apóstol, Pablo, el apóstol. Entonces, ya agregamos bueno, está Bernabé, el apóstol, está Silvano, está Timoteo. Quiero ponerte otro ejemplo. Hay más, pero solo quiero ponerte otro ejemplo. Dice Filipenses 2:25 en la Biblia Peshitta. Dice, pero me es necesario ahora enviarles al hermano Epafrodito, mi asistente y colaborador, pero apóstol suyo y suministrador de mis necesidades. Entonces la Biblia Peshitta pone acá a Epafrodito.
como apóstol. Si lo buscas en la versión de la Biblia Código Real, también indica que Epafrodito es un apóstol. Si lo buscas en la Biblia Hünemann, también aparece como un apóstol, Epafrodito. Y como te digo, hay más. Hay otros que no puse todos los versos acá. Pero si no mal recuerdo, son como 20, llega el listado como a 23 apóstoles. Entonces, mi amado hermano, ¿son solo 12 apóstoles? Pregunta, ¿serán solo 12 apóstoles? Y para los que reconocen al apóstol Pablo como apóstol, aparte del apóstol Pablo, ¿habrán otros apóstoles? Yo no sé si quedó comprendido el tema. Y vamos a ver las preguntas que hayan, porque si hay más preguntas, en la próxima semana, si Dios lo permite, nos dedicamos a responder a esas preguntas. Así que si tú quieres enviar tus preguntas, tus dudas, envíalas, y en base a tus inquietudes, a tus preguntas, a tus aportaciones, podemos continuar con el tema, porque después nos tocaría las funciones apostólicas. Pero yo no quiero entrar a las funciones apostólicas sin antes estar seguro que tú ya comprendiste que aparte de los 12 apóstoles que son del Cordero, hay también otros apóstoles. Y como te decía, algunos creen o dicen que el apóstol Pablo sí es un apóstol, porque dice que el Señor lo llamó directamente para ser apóstol de Jesucristo. Está bien, pero ¿qué de esos otros versos que te enseñé más los que no te enseñé? Y algunos se preguntan, pero ¿y el apóstol Pablo? Él mismo dice, yo que soy el más pequeño de todos. Y entonces asumen que cuando el apóstol Pablo dice, yo que soy el más pequeño de todos, como decir, yo que soy el último de los apóstoles, y después de mí ya no hay nadie más. Eso también habría que aclararlo. Yo no sé si van a haber dudas, el tiempo se me terminó, pero logramos ver los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo, y estamos ahorita en los apóstoles del Espíritu Santo. Si alguien tiene dudas, puede escribirlas ahí en los comentarios. Aún después de haber terminado la enseñanza, después de haberse cerrado la transmisión en vivo, si tú envías ahí tus preguntas, yo las leo después para poder hablar de esas preguntas que tú envíes la próxima semana, si Cristo no ha venido por su iglesia. Así que en el nombre de Jesús, espero que esta palabra te haya servido. Que no se quede en tu corazón como una simple enseñanza. Sí, ya sé que hay apóstoles. No. El Señor Jesucristo dejó a los apóstoles. Dejó a los 5 ministerios, pero como hoy solo hablamos de los apóstoles, los dejó para prepararte, para equipar. Para equipar. Entonces la pregunta es, ¿tú te estás dejando equipar? ¿Tú te estás dejando enseñar? ¿Tú te estás dejando ministrar por los 5 ministerios? Porque de nada sirve que estén los 5 ministerios si tú no te sometes a los 5 ministerios. ¿Estás tú bajo esa unción de los 5 ministerios? Si estás bajo esa unción, gloria a Dios. Porque la unción de los 5 ministerios, las 5 unciones son los que te van a equipar, te van a preparar, te van a perfeccionar. La idea no es que tú sepas que hay 5 ministerios. La idea es que tú salgas preparado, equipado, perfeccionado por los 5 ministerios. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias mi Dios por esta enseñanza. Yo te suplico, Señor, que esta palabra se haga rema en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos buscar ese equipamiento, ese perfeccionamiento, Señor.
En el nombre de Jesús, que podamos meternos bajo esa unción de los 5 ministerios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.